Le damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, ponentes y conferencistas de este congreso. Esperamos pues que sea disfrutado y que podamos llevarnos todos, después de este congreso, pensamientos y conocimientos productivos dentro del área del diseño gráfico y del marketing digital. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio entonces a este cuarto congreso y estará a cargo de la doctora Cintia Villagómez Ojeda. La doctora Cintia nos acompaña desde México con una conferencia titulada La animación abstracta, confluencia entre el arte y el diseño. La doctora Cintia es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, autora de 4 libros, editora de la revista Criterio Gráfico, es licenciada en diseño gráfico, maestra en creatividad para el diseño BIMBA, asimismo es doctora en artes visuales e intermedio por la Universidad Politécnica de Valencia en España, donde recibe el premio extraordinario de tesis doctoral. La doctora Cintia es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora, usted dispone de 50 minutos para su presentación y 10 minutos adicionales para el ciclo de preguntas y respuestas. Sea bienvenida a este congreso y puede dar inicio a su conferencia cuando usted lo desee. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al CIDE por su amable invitación. Recording in progress. Y bueno, es un gusto estar aquí compartiendo ahora con ustedes sobre este tema poco estudiado en realidad, que es la animación abstracta y su confluencia con el área del diseño. Esta presentación va a estar disponible en el sitio del CIDE una vez que termine el evento, y bueno, aquí les dejo mi reseña curricular también. Pero bueno, ¿qué es el arte abstracto? Antes de empezar a discurrir sobre lo que es la animación abstracta, tenemos que ver qué es el arte abstracto y cómo surge para poder comprender un poco mejor qué es la animación abstracta. Y bueno, tenemos que el arte abstracto en sus inicios se da en el Centro de Cultura Abstracta, que surge precisamente en Rusia, en la primera etapa anterior a la Primera Guerra Mundial, de 1905 a 1914, y más tarde tiene otra etapa entre el 17 y el 25. Esta es la primera obra de la cual se tiene noticia. Es una acuarela abstracta de Vasily Kandinsky y está datada en 1910. Sería, digamos, el trabajo precursor del movimiento del arte abstracto. Pero bueno, tenemos que los antecedentes en realidad se encuentran en Europa también, con el grupo llamado El Jinete Azul o Der Blaue Reiter, fundado en 1911 por Kandinsky y su amigo Franz Marc. Ellos dos trabajan sobre una filosofía de trabajo que se expresaba a través de un enaltecimiento de lo espiritual contra lo material. Hay que recordar que los movimientos artísticos surgen también influenciados por ambientes sociopolíticos, culturales y económicos, y el arte abstracto no fue la excepción. Entonces estaban en un momento de preguerra, y de esto de alguna manera los hacía querer volver a los valores espirituales, de la esencia del ser, etcétera, etcétera, más allá de lo material. Esta es una obra que se llama Los caballos azules largos, de Franz Marc, 1911, y precisamente esta obra y el gusto de Kandinsky por los caballos y el color azul son los que le dan este título al nombre del grupo. Pero bueno, tenemos que el adjetivo abstracto usualmente describe trabajo artístico sin temas reconocibles, y son sinónimos también llamarle trabajo artístico no objetivo o no representacional. Hay que recordar que antes de esta época la influencia del arte académico era marcadamente hacia la reproducción de la realidad. Es decir, las obras pictóricas, entre más se aproximaran
a la realidad tal y como la percibimos, pues eran más valoradas. La transición entre el arte realista y el arte abstracto tuvo, por supuesto, diferentes estadios o fases, pero en esta ocasión nos compete hablar concretamente del arte abstracto. Entonces, como dijimos, bueno, Kandinsky, Vasily Kandinsky fue el artista ruso precursor del movimiento y es cuando él sale de Rusia y se va a Múnich, en Alemania, cuando empieza a trabajar en este sentido. Tenemos también que desde entonces, desde 1900, cuando empieza a surgir este movimiento artístico o esta tendencia, me atrevería a llamarla más que movimiento como tal, porque es muy extendido y tiene muchas ramificaciones también. Bueno, desde entonces se han realizado miles de pinturas y esculturas abstractas en estilos tan distintos como el expresionismo o hasta el minimalismo. Y lo trascendente del movimiento del arte abstracto es que ha sido tan importante para el campo del arte que muchos teóricos equiparan el arte abstracto a arte moderno. Es así. Disculpe, doctora, ¿puede colocarlo en nueva presentación? ¿Se perdió la vista de la presentación? No, no la podemos ver, pero necesitamos verla en nueva presentación. Vemos el PowerPoint. Ok. Un Recording segundo. stopped. Un segundo, la ponemos por aquí. ¿Así está bien? Perfecto. Recording in progress. Muy bien. Esta es una acuarela de Kandinsky, precisamente, se llama Estudio de color, cuadrados y círculos, con círculos concéntricos, de Vasily Kandinsky, es 1913. Es un trabajo precioso, en lo personal es una de mis favoritas de Kandinsky. Bueno, Kandinsky era un místico, no le agradaba mucho los valores del progreso y de la ciencia y abogaba por la regeneración del mundo a través de un arte producto de procesos de interioridad pura. Esta es composición 4, igual de Kandinsky. Kandinsky tiene una evolución que va más a limpiar la forma, a no ser tan expresivo y a ser marcadamente más preciso, digamos, en sus trazos, y eso se da en su evolución artística. Composición 8 de 1923 da prueba de ello, de esta transición de lo muy expresivo de sus primeros trabajos abstractos al paso, ¿no?, a la evolución de este tipo de composiciones. En el libro de lo espiritual en el arte de 1911, el libro con el cual estamos muy familiarizados los diseñadores gráficos, porque bueno, fue el libro donde Kandinsky pone todos sus preceptos y su conocimiento y sus posturas artísticas. Bueno, este libro nos clarifica cuál era la postura de Kandinsky. Dice: nuestra alma, que después de un largo periodo de materialismo apenas se ha despertado, lleva en sí los gérmenes de la desesperación producida por la falta de fe, de fin y de meta, toda la pesadilla de las concepciones materialistas. Y bueno, Kandinsky tiene mucha influencia no solamente de lo espiritual en el arte, sino también en Punto y Línea sobre el Plano, en otro de sus escritos, de la cuestión religiosa, ¿no? Y es algo que detecta también Mario de Micheli, este teórico del arte, donde precisa y señala ciertos conceptos que Kandinsky maneja que están muy vinculados al catolicismo o al cristianismo. Muy bien, Franz Marc, que era amigo de Kandinsky, también integrante de este grupo der Blue Breiter, deja textos y en ellos pone en evidencia esta tendencia a enaltecer la esencia, la búsqueda de la esencia de las cosas. Y dice: todo tiene su envoltura y su meollo, apariencia y esencia, cito, máscara y verdad, que alcancemos solo la envoltura en vez de la esencia de las cosas, que su máscara nos ciegue de tal forma que nos impida hallar la verdad. ¿En qué medida ello influye en la claridad interior de las cosas? ¿Qué es lo que esperamos del arte abstracto? Es la tentativa de hacer al mismo mundo en vez de a nuestra alma excitada por la imagen del mundo, es decir, una búsqueda de la esencia y no de las apariencias. Este es Punto Negro, número 1, un detalle de una obra de Kandinsky, 1912. Esto tiene mucha relación con el diseño gráfico. Conforme vayamos avanzando en la presentación, veremos por qué.
porque finalmente en el diseño gráfico lo que hacemos es abstraer, es quitar todos aquellos elementos que no son importantes, digamos, para que se entienda que tal forma es tal forma o que tal objeto es tal objeto. Entre el 1917 y el 1925, la cultura abstracta florece y se orienta hacia tres corrientes fundamentales del abstraccionismo. Uno es el rayonismo, otro es el suprematismo y otro es el constructivismo. Este, que se llama Gallo y Pollo, 1912, es un ejemplo de rayonismo de Mikhail Larionov. Y es increíble cómo empieza a haber esta transición entre el abandono de la forma como la percibimos en la realidad y a favor de una interpretación de esa forma por parte del artista. Entonces todavía en la parte superior podemos percibir la cabeza del gallo, todavía ahí se puede percibir la realidad. No así en el trabajo de Kazimir Malevich o Malevich de 1916, que fue uno de los principales exponentes del suprematismo. El suprematismo lleva al extremo la abstracción. En esta obra Rectángulo Azul sobre Rayo Rojo, bueno, es un ejemplo. Es el dejar de lado la realidad para tomar aquellos elementos que de manera esencial para nosotros o para el artista, a nosotros como espectador o el artista, comuniquen, ¿no? Algún aspecto. Muchos consideran que la obra de Malevich, por ejemplo, blanco sobre blanco, negro sobre negro, es el extremo. Ahí fue un cuestionamiento muy fuerte sobre esto. ¿Es arte, por ejemplo? Pero sí que es arte. Si uno analiza la evolución de las obras artísticas durante el siglo XX y mediados del XIX. En este ejemplo de Lissitzky, bueno, se nos muestra otra variante del abstraccionismo, que es el constructivismo, que por cierto tiene muchísima influencia en el trabajo del diseño gráfico contemporáneo. Les sugiero buscar obra de Naum Gabo, por ejemplo, estas obras con muchas líneas. Ese es un ejemplo que vemos de manera recurrente en el diseño que se aprecia en la época posmoderna, sobre todo. Bueno, en este caso ya es todavía más marcado el uso de la geometría para cuestiones, en este caso, políticas, ¿no? Golpea a los blancos con la cuña roja, es el título de este póster. Lissitzky tuvo muchísima influencia en la Bauhaus, por ejemplo, la primera escuela de diseño gráfico. Pero bueno, ¿qué hay de la abstracción, el diseño y la animación? Bueno, tenemos que la relación entre la animación abstracta y el diseño es consistente, es marcada, debido principalmente a que ambas áreas han tenido influencia y se han inspirado en la misma corriente artística, que es el arte abstracto. La primera escuela de diseño reconocida como tal, todos sabemos aquí, fue la Bauhaus. Y bueno, surge en 1919 en Alemania, en la época pre-nazi. Y se impartieron cátedra en esta escuela a varios artistas que eran precisamente artistas abstractos, como el ruso Vasily Kandinsky, entre otros. Sin embargo, eso es en relación a la corriente artística, pero ¿qué hay del término abstracto? Porque el término abstracto puede ser un adjetivo o puede ser un verbo. Y es una de los vínculos más fuertes también que tenemos del arte abstracto hacia el diseño, ¿no? O del verbo abstraer hacia el diseño, porque si diseñamos una imagen corporativa, sabemos perfectamente que hay un proceso de abstracción implícito, es decir, quitar aquellos elementos que no son necesarios. Entonces, Robert Atkins, este autor teórico del arte, nos dice que imaginemos una docena de dibujos. En el primer dibujo tenemos una imagen muy realista, como aquí, y conforme va evolucionando vamos quitando algunos elementos o aquellos elementos que pues no son necesarios, que podemos prescindir de ellos y que se sigue comunicando la idea. Aquí empieza con una ilustración muy figurativa, muy icónica, y termina con unas cuantas rayas, incluso para los cuernos del toro. Sin embargo,
En esta obra, por ejemplo, de Picasso que se llama El Toro, 1945, hay una aproximación al abstracto. Sin embargo, no se abandona a lo real, sigue habiendo un apego a la realidad, no es como Malevich, por ejemplo, donde ya son puros cuadrados, triángulos, círculos. Aquí Picasso todavía conserva parte de la realidad. Lo mismo sucede también en la animación abstracta. Podemos ver secuencias donde se manejan, donde hay segundos que son de pura abstracción, pero se combinan también con episodios, digamos, de realidad. Esta es la Bauhaus, la primera escuela de diseño, como ya sabemos. Y aquí es donde llegan estos maestros del constructivismo a dar clases y siembran su semilla, y es como la expresión artística y de diseño como se conocía hasta ese momento empieza a adquirir otro tono, un tono hacia la síntesis, hacia la simplificación, y eso, bueno, benefició el mensaje, ¿no? La comunicación se favoreció con ese quitar elementos que estaban sobrando. Aquí vemos a Joseph Alberts, alumno primero de la Bauhaus, fue el maestro que duró más tiempo, entre su estadía como alumno y después su integración como maestro, es el maestro que más años duró durante las dos épocas de la Bauhaus. Y ahí vemos algunos ejemplos de formas que finalmente pueden sugerir que son, bueno, tal vez una paloma, tal vez un caracol, o tal vez nos podamos imaginar figuras en la realidad, pero es una abstracción, es decir, es tomar pocos elementos para hacer representaciones de la realidad. Aquí otros ejemplos también de el uso de pocos elementos, geométricos en su mayoría, emanados de la escuela de la Bauhaus también. Pero ¿qué hay de la animación abstracta? ¿Cómo es la animación abstracta? He querido elegir algunos ejemplos en video más que platicarles nada más cómo es la animación abstracta. Entonces, la primera parte de los videos son sobre los pioneros, algunos pioneros del arte de la animación abstracta, y después animación abstracta contemporánea, que son sorprendentes. Muchos de esos ejemplos son formidables porque hay mucho dinamismo, color, vibración, etcétera. Voy a ir hablando aquí en lo que se reproduce el video. No les voy a poner audio para poder seguirles describiendo. Este es un poema óptico de Oscar Fischinger, 1938. Y bueno, segundo. Bueno, tenemos que la animación abstracta es una técnica visual que hereda de sus preceptos del arte abstracto. Como ya estamos viendo, los elementos de los que se vale los animadores son no figurativos, es decir, no hay figuras reconocibles de la realidad, digamos, aunque se duda que lo puramente abstracto sea posible. Es decir, siempre vamos a establecer, el cerebro humano siempre va a establecer una realidad, siempre va a establecer una conexión con la realidad física o matérica que nos rodea. Por ejemplo, aquí podemos imaginar un sol, ¿no? Podemos imaginar una luna. Entonces, se duda que lo puramente abstracto sea posible, y hay ensayos completos sobre este debate, ¿no? Levi Strauss es un antropólogo que discurre mucho, que reflexiona mucho sobre esta dualidad, si lo abstracto, totalmente abstracto, realmente existe, si no. Bueno, sin embargo, como les decía, hay secuencias de la animación de abstracta en que se acercan a lo no figurativo o no representacional, como es el caso de esta que estamos aquí apreciando. Hay teóricos también que se dedican a investigar poquitos pero sí los hay, sobre animación abstracta. Paul Wells, por ejemplo, William Moritz, Loretan Devlin Gascard. Y bueno, hay animadores pioneros, por supuesto, como Oscar Fischinger, que es el que estamos observando, Jules Engel, un animador muy longevo, profesor buena parte de su vida, Douglas Crockwell,
Winell Grant, Norman McLaren, Larry Cuba, entre otros. Y en la actualidad existen animadores que algunos son totalmente abstractos, pero otros hacen esta combinación entre lo figurativo y lo abstracto. Por ejemplo, Mirai Misue, que tiene trabajos increíbles, Max Hadler, Jim Tan, Joanna Presley, también un mexicano, y más adelante vamos a ver por acá. La definición de la animación abstracta, podríamos decir también, está relacionada con la experimentación. Hay una estrechísima relación entre la animación abstracta y la cuestión experimental. Es el resultado de la expresión lúdica, de juego, que se consigue a través de la exploración de materiales y movimientos hasta dar con formas, texturas, composiciones, que al animador le parece que esa es la fórmula que le resulta interesante y novedosa. Por lo que la animación abstracta ofrece ideas, conceptos también determinados y generados por una necesidad de expresión personal del artista. Dentro de la animación, vamos a dejar esta. Ustedes pueden localizar en YouTube An Optical Poem de Oscar Fischinger para ver esta animación completa. Voy a tratar de dejarlas completas, pero vaya que por el tiempo pues tal vez no podamos verlas en su totalidad. Pero bueno, continuamos. Esta es composición en azul de Oscar Fischinger, 1936. Dentro de la animación abstracta, animadores, híjole, qué pena no poder dejar el audio completo. Dentro de la animación abstracta tenemos animadores y artistas que han encontrado un espacio de expresión y han creado incontables dispositivos, máquinas y técnicas para poder expresar creativa y formalmente lo que imaginan. Bajo un poquito el audio. Es decir, la cuestión llega a tal grado de que a veces el animador desea hacer ciertos efectos, pero no le es posible y tiene que inventar máquinas, dispositivos o trucos para poder realizar el efecto que desea. Entonces hay casos en que el animador también, debido a esta experimentación, desconoce cuál va a ser el resultado final de la exploración del trabajo, ¿no? Entonces de ahí que para los creadores en este campo la experimentación artística pues es fascinante. Recuerdo mucho, mi familia hacen animación artística y recuerdo mucho a mi hermana, mi hermana mayor, que por cierto la he invitado aquí, que por aquí debe de estar. Mi hermana mayor platicaba que trabajando en una agencia de animación necesitaban hacer que una concha en México es un pan, que un pan girara a tal velocidad que saliera disparado el pan en la animación de este comercial que era de mantequilla, si mal no recuerdo, y cayera en la boca de la niña que se lo iba a comer. Entonces no le hallaban cómo hacerle para que la concha girara rapidísimo y lo que idearon al final fue poner un taladro y en ese taladro poner un disco de madera y encima poner el pan para que diera vueltas, ¿no? Entonces la animación es así, tiene esta parte de fascinación, de experimentación, de búsqueda y este tipo de animación abstracta todavía más. Entonces, bueno, en el caso de Oscar Fischinger, que es lo que estamos viendo, para realizar sus ideas tuvo que crear varias tecnologías. Este espíritu de curiosidad y de búsqueda lo llevó a crear técnicas como la pintura sobre vidrio, desde 1947, y la creación de dispositivos para controlar objetos también, como los círculos y otras formas geométricas, ¿no? Como estamos viendo aquí en composición en azul. También creó una máquina de corte de cera que usó para crear secuencias de imágenes que revelaron patrones de formas dentro de los bloques de cera. O sea, nunca se detuvo, tenía ideas y sus ideas nunca estuvieron limitadas por la falta de cómo hacerse, de tecnología, ¿no? De cómo lo iba a realizar. Muy bien, vamos a ver la siguiente animación. Les invito también a buscar en YouTube Composición en Blue de Oscar Fischinger, ahí pueden ver la animación completa. En este caso es una fantasía en colores de Norman McLaren, que en 1949, una de las grandes figuras de la animación.
la animación. Norman McLaren vive de 1914 a 1987. Y también hay otro animador que se llama Len Lee. Len Lee, ambos experimentaron pintando directamente sobre el material fílmico, es decir, tal cual la película como estamos viendo aquí. Era incidida, grabada, pintada, bloqueaban áreas transparentes, incidían con el material translúcido con cuchillas o con algún instrumento, o pintaban. Y los resultados, pues bueno, eran estas películas con un ritmo vibrante, ¿no? Un colorido que, bueno, no se había visto hasta ese momento, ¿no? Cabe destacar que muchos de estas películas pioneras de arte abstracto también inspiraron secuencias de animación comercial, como por ejemplo en la película Fantasía, la secuencia de los hongos que bailan es de Jules Engel, y este trabajo experimental de alguna manera da también pie a la generación de animación comercial, como es la que se producía en Disney, en la compañía Disney. Esta película dura 7 minutos, no la podemos poner completa, es sumamente interesante. Les invito también a que busquen a Fantasy in Colors de Norman McLaren en YouTube. Muchos animadores contemporáneos están en Vimeo, en esta plataforma de video, pero los pioneros, la mayoría los encontramos en YouTube. Bueno, la narración no lineal es otra característica de la animación abstracta. Es decir, en estas animaciones no se percibe ninguna lógica, ninguna continuidad lógica ni lineal. Es decir, no hay un inicio, un desarrollo y un final, como si fuera una película convencional, sino que se juega precisamente con lo ilógico y con lo irracional. En ocasiones hay múltiples continuidades, es decir, diferentes secuencias. No se cuenta historia, se usa el vocabulario de los artistas plásticos o artistas visuales, ¿no? Como son, pues, el uso de los principios compositivos, el color, los materiales, etc. También hay una resistencia muy fuerte en representar las formas y la objetividad asumida de la realidad, del mundo exterior, es decir, no les gusta copiar lo que están viendo afuera, lo que ven nuestros ojos de manera cotidiana, sino les gusta reinterpretar y mostrarnos la realidad como ellos la ven, o la configuración de la realidad como ellos la perciben. Entonces, al no existir estos preceptos de una historia lineal, inicio, desarrollo, fin, pues la animación abstracta es tierra fértil para la expresión artística y bueno, se ve libre de estos atavismos cronológicos, artísticos y la imaginación puede verse libre para crear y experimentar al antojo. Vamos a pasar a la siguiente. Este es Norman McLaren, por si gustan checarlo en internet. Dead Sea, de David Anderson, 1989. Esta es una excepción a lo que hemos estado hablando. En el caso de Dead Sea, lo que hacen es integran acción viva con un actor, imagen real de un actor, serografía, que son las fotocopias, y el dibujo. Entonces, este es un trabajo profundamente experimental que juega con los recursos de la animación abstracta, pero también con la animación experimental, ¿no? Que para algunos autores es diferente, animación experimental de abstracta, ¿no? Bueno, los procesos de abstracción de la forma es una característica de la animación abstracta, obviamente. No se hace uso de la representación de un personaje humano por lo general, lo que estamos viendo es una excepción. No hay criaturas así como tales, tal y como se ve en la animación ortodoxa o experimental, o comercial, perdón. Y algunas características de la animación abstracta son el uso de formas geométricas, triángulos, cuadrados o figuras amorfas. Dead Sea es una excepción, les reitero.
pero sin embargo sí pueden tener atributos que el propio espectador ofrece o busca, ¿no? Es decir, son puras círculos, triángulos, rectángulos, pero yo como espectador le doy significado a lo que veo. Entonces, algo importantísimo de la animación abstracta es que raramente se observa en la animación comercial. Es decir, su uso es en el de entretenimiento o en la educación, precisamente porque los trabajos comerciales requieren de más claridad en la comunicación de lo que el perceptor va a ver, o el usuario del comercial, o lo que vaya a hacer va a tener como resultado. Entonces, pues así es con la animación abstracta. Sin embargo, hay excepciones como la que estamos viendo. Esta animación se llama Dead Sea, de David Anderson, 1989. Pasamos a la siguiente. Ejemplo de esta animación no lineal de la cual les estaba yo hablando. Disculpa. De la animación no lineal se observa en esta pieza que se llama Opus 1 de Walter Ruttmann, 1921. Y bueno, Ruttmann es un pionero de la animación abstracta y a través de colores y formas consigue destacar la creación a partir de la ausencia de narración. Solamente es música y las formas, ¿no? A esto bueno, algunos autores coinciden en que son una especie de pinturas en movimiento. Si por curiosidad vamos a YouTube, vamos a encontrar muchísimas interpretaciones en forma de animación del trabajo de Kandinsky, por ejemplo, que es muy musical. Sus cuadros abstractos, mucha gente los percibe con cierta musicalidad. 4. Muy bien. Tenemos alguna característica también fundamental, es la forma interpretativa por parte del espectador. Un segundo. Muy bien. Y esta es una característica que no es nada más de la animación abstracta, que vale decir, es cualquier trabajo artístico, incluso de diseño, depende de la interpretación de quien lo ve y de quien vive la experiencia de estar presente cuando se proyecta la película o cuando ve el comercial de televisión, o etcétera. Es decir, el papel del usuario o perceptor del mensaje es precisamente interpretar, y nuestra interpretación puede ser muy diferente de acuerdo a cada persona, contexto cultural, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador recuerdo un área de mar que nos llevaron en uno de los congresos y le llaman la chocolatera, algo así. Y cuando nosotros en México nos dicen ese nombre, pues nos imaginamos que va a haber un puesto donde venden chocolate o algo así, ¿no? Entonces el contexto social y cultural en donde uno se desenvuelve es clave para la interpretación del mensaje, ¿no? Ya después, bueno, vimos que la chocolatera, creo que se llamaba, era este mar que generaba mucha espuma entre rocas, ¿no? Un paisaje hermoso. Pero si no hubiera tenido esa experiencia visual, o no hubiera interpretado yo de la manera correcta a lo que se referían cuando nos decían ese nombre. Muy bien. Este es un trabajo también muy interesante de Caja de color de Lenly, 1935. Vamos a bajar un poco. Mezcla de música cubana y formas geométricas con colores y movimiento. Damos un audio. Muy bien. Una parte fundamental y característica del arte abstracto es la transformación de la materialidad. En la animación abstracta hay una exploración muy fuerte con materiales y técnicas. Se concentran en la propia materialidad los animadores para tener estos resultados. Por ejemplo, la experimentación con colores, formas, texturas, cómo son usadas, cómo se realizan, así como la relación con ciertos estados de ánimo e ideas
dan como resultado este tipo de exploraciones como la que estamos viendo. No obstante, los artistas, muchos trabajan sugiriendo aspectos que sean sin atarlos a algún significado en específico, por lo que se privilegia también la evolución del propio material. Es así, o sea, es tan interesante, imagínense los artistas que tengan la posibilidad de darle movimiento al trabajo que tradicionalmente hacen bidimensional, pues es un regalo y una experiencia también maravillosa, ¿no? Entonces, va de la mano también la animación abstracta con las tecnologías emergentes. Y bueno, estas tecnologías, como ahorita vamos a ver con ejemplos de animaciones más recientes, pues han liberado las posibilidades expresivas de los animadores. Voy a pasar a... Ok. En este caso, la experimentación matérica o de los materiales de Lenly es un referente obligado, ¿no? En este caso, esta animación de 1935 pues muestra una exploración artística y técnica donde pinta directamente sobre la película, sobre el material fílmico, lo cual pues a nadie se le había ocurrido. El resultado es extraordinario, una serie de formas ondulantes que discurren sin sentido formal, pero con sentido rítmico y estético. Por lo que, bueno, es una manera de trabajar meramente experimental. En este caso, Norman McLaren, 1971. Una disculpa que no veo el título. Ok, Synchron. Bueno, también hay una confluencia de múltiples estilos en la animación abstracta, una preeminencia del trabajo artístico personal. También muestra diversas afinidades hacia ciertos materiales. También las primeras pueden ser incorporando materiales tradicionales como lápiz o tinta china, cera, fotocopias, arena, o incluso mezclando medios tradicionales con aplicaciones técnicas innovadoras, como algunas de las hasta ahora descritas, ¿no? Este ejemplo de Synchrony 1971 de Norman McLaren, como les repito, uno de los grandes animadores abstractos, también educador, podría yo decir, porque explica todos sus procesos en internet de cómo trabajaba. Esta la pueden buscar como Synchrony en YouTube. Para llegar, voy a apurar un poco para llegar a las animaciones contemporáneas. Bueno, algo también característico es la presencia del artista. Caso de Lilac Garden de Jules Engel, 1990 aproximadamente. La presencia del artista se refiere a que es él el que directamente está animando. En la animación comercial, muchísimos animadores están interviniendo durante la realización de una animación. Por ejemplo, pensemos en Disney, Pixar, son los ejércitos de animadores los que se necesitan para producir un segundo de animación. Entonces, en el caso de la animación abstracta, como el caso que estamos viendo de Jardín Lila, pues es el artista y él solo, ¿no? Es otro autor el que musicalizó, pero es Jules Engel el que hace toda la realización y la animación. Entonces, esa es una característica también, ¿no? En el caso de Jules Engel, bueno, tengo entendido fue un maestro muy apreciado en CalArts, California Institute of Arts, en Los Ángeles, que es la escuela que funda la empresa de Walt Disney para formar a sus animadores. Lo que sucede es que a la postre, con el tiempo, CalArts se convirtió también en una de las principales escuelas de artistas contemporáneos y de animadores tradicionales, es decir, animadores no comerciales también. Bien, vamos a pasar a la que sigue. Dinamismo y musicalidad. Esta es una animación de Larry Cuba, 1985. La animación y la música, y aquí voy a hacer una pausa para escuchar.
En este ejemplo podemos ver esta característica de dinamismo y musicalidad, donde se establece un diálogo entre una relación muy estrecha con la música, es decir, si la música pudiera verse, estaría compuesta por colores y formas moviéndose a través del tiempo, nos dice Paul Wells, un teórico de la animación abstracta, con diferencias de movimientos, ritmos y velocidades, pero en realidad la música es fácilmente representable para quien tiene la habilidad de captarla y traducir la imagen, lo cual han hecho de manera frecuente los animadores abstractos. Hay muchísimos ejemplos de dinamismo y musicalidad, no acabaríamos aquí, pero bueno, está los trabajos de Larry Cuba, de Oscar Fischinger, Norman McLaren, entre muchísima gente más. Pero ¿qué pasa ahora con la animación abstracta actual? Ya vimos cómo empezó el arte abstracto, 1911, principios del siglo XX, cómo también en esa época empieza a surgir algunos experimentos de animación abstracta, pero ¿ha logrado sobrevivir la animación abstracta hasta la actualidad? La respuesta es sí. Algunos ejemplos son, por ejemplo, Laura Ginés. Vamos a ponerlo. Bueno, Laura Ginés vive en Barcelona. Este cortometraje que se llama Cuarteto de Animación número 1 es de 2017. Y bueno, sobre un fondo blanco van apareciendo estas líneas aparentemente recortadas a mano, superficies con pintura estarcida, como hecha con sello. Colores primarios, manchas, se superponen a un ritmo muy acompasado, siguiendo la música. Bueno, la economía de elementos, que es característica también del arte abstracto, se observa en este trabajo de Laura Ginés. Voy a apurar un poco el paso. La pueden encontrar en Vimeo, Laura Ginés, Animation Quartet número 1. Este trabajo es de la animadora Joanna Presley. Aquí es una conjugación entre arte figurativo también, porque bueno, percibimos las plantas, percibimos algunos objetos. Split ends se llama. Pero también tiene segundos en que es puramente abstracto su trabajo. Es muy interesante, muy colorido. Y bueno, tiene mucha influencia con el Art Nouveau. Y aquí viene una cita que me gustaría hacer muy importante, porque de acuerdo a Mario de Micheli, el Art Nouveau tuvo mucha influencia sobre el arte abstracto. Y cito, el arabesco floreal del Art Nouveau, desligado de referencias a la figuración objetiva, lleva inevitablemente a la primera acuarela abstracta de 1910 y a toda la serie de improvisaciones y composiciones de aquellos años. Esto de acuerdo al teórico Mario de Micheli. A mí no me parece que haya sido casual o que haya sido fortuito el hecho de que Joanna Presley recoja estos elementos del Art Nouveau, o por lo menos así me parece a mí en lo personal. Utiliza muchos patrones de repetición naturalistas, que el naturalismo es característica, como ya sabemos, del Art Nouveau. Y esta paleta de colores, estas gamas cromáticas vibrantes de colores primarios y secundarios son muy impactantes en la animación de Joanna Presley. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es Mirai Misue. Aquí voy a guardar silencio para ver una especie de colección breve de sus trabajos.
Bueno, estos trabajos de Mirai Misue fueron realizados de 2014 a 2018 aproximadamente. Hacen eco a la estética del siglo XXI, es una animación abstracta contemporánea, gráficos por computadora, videojuegos, arte generativo, todas estas cuestiones evoca el trabajo de Misue. Sus cortometrajes muestran iteraciones orgánicas y geométricas, vibrantes, en medio de movimientos muy acelerados que muy probablemente solo las computadoras puedan realizar. Muy bien, este trabajo es del mexicano Adrián Regnier Chávez. Es muy joven, Ciudad de México 1989, nace apenas en el 89, realiza un trabajo multidisciplinario, con intereses en el arte y la ciencia. Y bueno, con la finalidad de generar estrategias de investigación, dice él, con un énfasis en modelos de procesos geopolíticos complejos y lo que el propio artista llama un escalamiento bélico nuclear. ¿Qué es todo eso tan extraño? Bueno, eso es la declaración artística del artista, lo que lo mueve, lo que lo mueve a producir. Y bueno, lo que busca es descubrir patrones de comportamiento humano. Esta pieza es una pieza muy bucólica, el audio evoca a una cuestión muy futurista. Con esta obra ganó el primer lugar en la categoría nacional de Animasivo, que es un festival muy importante aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es un poema visual, podría decirse, en el cual se fue a Australia a un laboratorio a generar este tipo de estudio o investigación en torno a las cuestiones del futuro del ser humano, ¿no? Del futuro del ser humano y de la máquina. Entonces, vale la pena de echar un ojo a su página de internet, es Adrián Regnier Chávez, tiene un trabajo artístico muy interesante independientemente de lo que nos trae aquí, que es el análisis de los elementos del diseño también. Finalmente, para concluir, tenemos que es factible una reflexión entre la animación abstracta y los elementos del diseño. Es factible generar estos nexos entre ambos campos de estudio. Son muy perceptibles la inspiración del diseño o el apoyo de los fundamentos del diseño en el arte abstracto y, por supuesto, de la animación abstracta. Creo que ambas áreas son, una puede ser apoyo de la otra, indistintamente. Y bueno, lo que nos tocará a nosotros como investigadores, pero también como diseñadores y como artistas, pues es contribuir a crear estos vínculos interdisciplinarios que amplíen los lindes o los límites entre ambas áreas de estudio. Ya estoy encima del tiempo, no me resta más que agradecerles muchísimo su asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias al CIDE. Estos son mis datos para quien desee entablar una conversación más amplia sobre este tema. Muchas gracias. Recording stopped. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Realmente, como usted lo dijo en un principio, es un tema poco estudiado, sin embargo es de gran importancia. Como usted lo dijo, a lo largo de la historia podemos reconocer elementos abstractos en las expresiones artísticas, eso lo vemos desde la escuela.
animación abstracta, pues, es un subgénero de cine experimental y frecuentemente sobrepasa el interés y la historia del visual music. Nos mostró varios ejemplos de ellos. Concuerdo con usted cuando decía que a veces miramos una obra y decimos, bueno, esto puede ser arte. Y sí, realmente es arte, un arte abstracto. Y pues con todo ello, quisiera hacerle una pregunta y cualquiera en la sala puede hacer una pregunta activando su micrófono o a través del chat. Y mi pregunta sería, en lo personal, doctora, eh, para usted, ¿qué expresa el arte abstracto o qué expresa la animación abstracta? Gracias por tu pregunta. Bueno, para mí lo que expresa depende muchísimo de cada intérprete. Cada uno de nosotros es capaz de proveer o de atribuir significados muy diferentes a cada obra de arte abstracto que observemos. En el caso de la obra de Kandinsky, que es muy vasta, sí puedo decir que se percibe la musicalidad en muchas de sus obras. No sé si al momento de él estar realizándolas escuchaba música, puede ser tan simple como eso, o lo que hacía era captar de manera matemática todas estas secuencias musicales y ponerlas en el plano bidimensional. Yo creo que la interpretación del arte abstracto es tan amplia, puede ser tan amplia o tan vasta como el conocimiento humano mismo, como la experiencia de cada uno de nosotros y cada percepción y cada interpretación que hagamos, pues va a ser válida. Sí. Muchísimas gracias, doctora. De hecho, estamos viendo en algunos países como hay plazas donde ahora las fuentes tienen música y al ritmo de la música se va moviendo el agua y los colores, ¿no? Que lo podemos interpretar como una animación abstracta de forma natural, si lo podemos decir de alguna manera. Y Sí. bueno, creo que la animación abstracta está tomando mucha fuerza ahorita en el siglo XXI. Por acá tenemos una pregunta de Sara Sofía para la doctora. ¿Cuál fue el impacto político? ¿Cuál fue el impacto político? ¿Cree que tuvieron estas dos corrientes? Bueno, el impacto... Y disculpe, doctora, y Sí. se considera que la abstracción abrió más puertas a la creatividad del artista y del que observa e interpreta la obra. Sí, por supuesto. Yo creo que el arte abstracto abrió la puerta, pues no solamente a las cuestiones creativas y experimentales dentro del taller artístico, sino también, como bien observan en esta pregunta, es para los intérpretes del arte, ¿no? Entonces me parece que a partir de ese momento se cuestionó la forma en cómo se había estado realizando la obra artística. Y la animación y el diseño no hacen sino hacen eco a esta situación de que el arte abstracto pues nos vino a regalar a nosotros como perceptores, ¿no? Y también como realizadores, por qué no decirlo, muchos de los diseñadores también somos productores. Entonces, en relación al impacto político, bueno, el político viene de polis, de ciudad, y creo que los artistas de las vanguardias artísticas del siglo XX lo que hicieron fue señalar, apuntar hacia aquello que veían como un problema, ¿no? La cuestión de las vanguardias artísticas podría ser tema de un congreso, ¿no? Entonces, pero sí, a partir de ahí hubo un señalamiento, ¿no? Como dicen los alemanes, tienen una palabra muy acertada, dicen que el arte es el Zeitgeist, ¿no? El Zeitgeist es el espíritu de una época. Y creo que el arte abstracto con seguridad considero que es eco de su época, es y lo sigue siendo. Muchísimas gracias, doctora. Sara, si te quedó clara la respuesta, pues, o prefieres hacer otra pregunta, puedes activar tu micrófono. Pues, de antemano, doctora, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, les saluda Freddy Caicedo de la ciudad de Mineral de Ecuador. Quisiera saber, que una sola pregunta, el arte, de la especialidad, la carrera de diseño gráfico, qué grado de impacto social tiene hacia la sociedad? ¿Qué grado de impacto tiene hacia la sociedad el área del Sí, diseño gráfico? ¿Se refiere usted? ajá, sí, lo mismo, sí. Fíjese que su pregunta me resulta muy interesante porque nuestros países en Latinoamérica hay una gran tendencia a no dar la importancia que requiere el diseño gráfico, el diseño industrial, el diseño en general. Y prueba de ello, pues los países nórdicos, por ejemplo, consideran dentro de sus políticas públicas al diseño gráfico, ¿no? La señalización, los sistemas de señalización, por ejemplo, son parte de las reglas y las normas políticas. Ajá. Tan importante es la identidad de una ciudad para ellos que el diseño gráfico está considerado en esa altura, pues, dentro de las normas políticas. En nuestros países no, se le da mucha prioridad a las áreas como salud, agricultura, las de primera necesidad, pero no se ve el otro lado de la moneda. Si se hiciera un análisis verdaderamente de un estudio a profundidad del beneficio que tiene la implementación del diseño gráfico en nuestros entornos sociales, el beneficio sería en todos los niveles, sería económico, sería social, sería de salud. Yo creo que nos hace falta, tenemos mucho trabajo por hacer los diseñadores en cuanto a sensibilizar a los que desconocen los beneficios del diseño sobre el gran aporte que podríamos hacer dentro de nuestra sociedad si se apreciara realmente, si se vieran los beneficios reales de nuestra disciplina. No sé, Ah, ya. no sé Muy si... bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. La pregunta es la siguiente. Yo hablo de Bolivia. ¿Cómo influiría un diseño abstracto en el tema político, tomando en cuenta que, por lo menos aquí en nuestro país, en Bolivia, la publicidad todavía sigue siendo tradicional? ¿Cómo influiría un diseño abstracto en el tema político? Ya, la cuestión de la abstracción, maestro, es que la cuestión de la abstracción es que la interpretación puede ser múltiple. Es decir, nosotros en el diseño gráfico en ocasiones precisamos de lo monosémico, de que no haya polisemia, de que no haya mucha diversidad en la interpretación de los mensajes. La cuestión abstracta navegaría dentro de un muy amplio espectro de interpretación. Entonces puede ser que en el aspecto político algunos tomen el mensaje como de una manera y otros de una forma diametralmente opuesta. Entonces, en ese sentido, puede ser un juego divertido para nosotros como diseñadores, para los clientes experimentar en este contexto, pero sería eso, ¿no? Sería una cuestión de experimentar. Yo creo que sería interesante experimentar con las abstracciones, a ver qué sucede, ¿no? No sé si... Entonces usted sugiere que en algún momento puede existir la aplicación de un diseño abstracto en la parte política, en la parte de la publicidad y el marketing. Porque como le vuelvo a decir, en nuestro medio se utiliza mucho la publicidad tradicional, digamos, ¿no? Y me parece muy interesante utilizar la publicidad y el diseño abstracto, cosa que nos permite un poco desarrollar el conocimiento del lenguaje comunicacional. Es que fíjese, de hecho, que sí se utiliza. Por ejemplo, a Latinoamérica nos llegan muchas marcas japonesas. Mitsubishi, por ejemplo, los triángulos, ¿no? Que están dentro de otro triángulo, es una imagen, una identidad marcaria abstracta. Lo que pasa es que el diseño abstracto necesita mucho dinero en apoyo publicitario para poder ser reconocido como, bueno, Mitsubishi, tecnología, ¿no? Televisiones, etcétera, ¿no? Pero sí que existe el diseño gráfico abstracto. Es algo con lo cual estamos familiarizados.
No sé si contesté su pregunta. No, está bien. Muchas gracias. De verdad que hasta ahora estoy muy emocionado con el curso. Felicidades. Me da gusto, me da gusto. Saludos hasta Bolivia. Gracias. Sí. Habla también de Bolivia. Usted mencionaba sobre sensibilizar sobre los beneficios del diseño gráfico. ¿Podría mencionar algunos, por favor? Por ejemplo, pensemos en una empresa pequeña, ¿no? Una cooperativa. Aquí tenemos en México, en mi localidad, que vivo en el centro de Guanajuato, tenemos cooperativas de mujeres que crean mermeladas y productos comestibles, dulces, en talleres con muy poquitos recursos. Y tenemos el caso de algunos de estos colectivos de mujeres que se les ha dado marca, a su colectivo y de esta manera una identidad marcaria han tenido acceso a las grandes cadenas de restaurantes para distribuir sus productos. Eso hablando en una pequeña escala, ¿no? El diseño gráfico es capaz de mover una economía en un pequeño grupo o en la sociedad en su conjunto. En una ciudad, por ejemplo, tenemos aquí ciudades que son patrimonio de la humanidad, como seguramente también en sus países, y en estas ciudades se autorizan determinadas formas de señalizar, ¿no? Que está la peluquería, la tienda de enseres de comestibles y todas estas tiendas se marcan o se señalan con una sola tipografía, de un solo color. Estoy pensando en Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, el diseño gráfico es un motor económico, contribuye a que la economía se mueva. De manera muy breve sería eso. Jenny, no sé si contesté tu pregunta. Ok, me imagino que sí. Además de Bueno, cuestiones de salud, sí, María. bueno, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Fue realmente un verdadero honor poder haber contado con su participación, con tan excelente temática y esperamos poder contar con la participación de usted nuevamente en nuestros futuros eventos relacionados al área y que esta vez pueda ser de manera presencial. Usted nos ha visitado anteriormente en el Ecuador y nos honraría nuevamente con su presencia en nuestros eventos. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, un abrazo a todos, encantada y sí, yo tengo nexos, tengo vínculos muy fuertes con Ecuador, un abrazo a todos y yo encantada de estar por allá nuevamente. Hasta luego. De esta manera, pues, proseguimos con la siguiente conferencia que estará a cargo